El mensaje bíblico de hoy es 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Amén. Escuchemos la alabanza del coro Shalom y orquesta Nisi. Cuán grande es el nombre del Señor, y es la roca de todo el pueblo. La gloria y alabanza al Señor, para siempre. Todo el mundo alaba el precioso nombre del Señor. Cuán grande es el nombre del Señor. Es la roca de todo el mundo. Dad la gloria y la alabanza al Señor, para siempre. Todo el pueblo alaba el precioso nombre del Señor. El Señor creó todas las criaturas. Alabemos la grandeza del Señor, aquel sol de la mañana y la luna de la noche. Alaban el nombre precioso del Señor. El mar grande y azul y las flores del campo. Todos alaban el gran nombre con voz alta. Alabad el gran nombre con voz alta. Al Rey de los Reyes, alabad. Alabad su nombre a todos. Su misericordia se llena en todo el mundo. Su misericordia eterna está llena de la tierra. Alabad todos. Todo el mundo alaba al Señor. Alabemos todos. Al Rey de los Reyes. Tenemos alabanzas especiales. Primero les presento el diácono Jung Yu. Él es el miembro del equipo Nueva Jerusalén, el equipo de las canciones tradicionales de Corea. Él es el profesor del Bachillerato Nacional de Tradición, Música Tradicional Coreana. Leo su confesión. Doy gracias al Padre, al Señor y al Pastor que nos bendecieron por el retiro de verano Manmin con el Pastor. Pudimos experimentar el gran poder del Pastor y ver claramente el mundo espiritual. Esta vez preparé esta presentación para que todos los hermanos sientan otra vez la emoción del retiro de verano.
Lágrimas cubren mis ojos. Amor profundo del Señor. Está en las lágrimas, mi Señor. Mi amado Señor. Lágrimas cubren mis ojos. Amor profundo del Señor. Está en las lágrimas. Mi Señor, eres amor. Son lágrimas que fluyen para salvar todas las almas. Al pensar en su amor, mis lágrimas que caen nunca cesan. Donde quiera que esté y lo que yo haga, en el Señor siempre pienso. Las lágrimas de amor del Señor es lo que a mí me revive. Su amor, lágrimas, yo Pedro no olvidaré. Lágrimas cubren mis ojos. Amor profundo del Señor está en las lágrimas. Eres el Señor de amor. Es la vía perfecta para salvar a las almas. La vía perfecta para salvar a las almas. Por favor, glorifique a Dios el Padre de nuevo. Please glorify God with an encore performance. Es un lugar tan lleno de gozo
Y todos los ángeles nos sonríen aquí, y nuestros rostros llenos de risas. Diversión en el parque de atracción. Todos los ángeles nos sonríen aquí, nuestro corazón lleno de gozo. Diversión en el parque de atracción. La montaña rosa irá veloz, el carrusel irá bien rápido, y ramos arriba y abajo, todos juntos grita hurra, hurra. En el arcoíris paseamos y volamos en los globos, y desde el cielo se puede ver toda la Nueva Jerusalén. Es de rebosar de felicidad. Se siente el amor del pastor, divertido y bello. Parque de diversiones, su castillo. Por favor, glorifique de nuevo a Dios el Padre. Pasando el tiempo, la salvación se cumplió y mucha gente ya se enteró. Muchas lágrimas, muchos mártires. Han sido los frutos de nosotros. La providencia del Señor que nadie conoció.
y el amor del Padre que nadie lo pudo sentir nos llega. Pasando el tiempo nos llegan los frutos. Que son del amor del Padre. Ya pasaron muchos días. Fueron para nuestra salvación. Las lágrimas derramadas para nuestra oportunidad. Y el amor del Padre nos fue dado. Sus lágrimas se vierten hoy también en todo este lugar. La providencia del Señor que nadie conoció y el amor del Padre que nadie lo pudo sentir nos llegan. Pasando el tiempo, nos llegan los frutos que son del amor del Padre. Ya pasaron muchos días, fueron para nuestra salvación. Las lágrimas derramadas para nuestra oportunidad y el amor del Padre nos fue dado. Sus lágrimas se vierten hoy también en todo este lugar. Ya pasaron muchos días, fueron para nuestra salvación. Las lágrimas derramadas para nuestra oportunidad. Y el amor del Padre nos fue dado. Sus lágrimas se vierten hoy también en todo este lugar. Sus lágrimas se vierten hoy también en todo este lugar. 두 번째 특송입니다. 두 번째 단비 중창단입니다. Segundo, les presento el equipo Lluvias de Gracia. Este equipo está compuesto por los estudiantes de Manmin. Esta vez cantarán la alabanza dada por Dios el Padre, solo el Señor 2. Alaba con gozo al Señor que nos hace sentir su amor y nos da la verdadera esperanza y la verdadera felicidad por el pastor. Of the shepherd who loves us dearly, that we feel the Lord's love from him. No tengo nada excepto al Señor. Me dio esperanza verdadera. No tengo nada excepto al Señor. Es real esperanza en mí. Con mi corazón yo le alabo. Su nombre es amor.
Con mi boca alabo al Señor. Alegre está mi corazón. Estoy feliz y gracias doy. Tan solo tengo al Señor. Estoy feliz y gracias doy. Tan solo tengo al Señor. Tengo gozo y felicidad. Tengo gozo, doy gracias. No tengo nada excepto al Señor. Me dio esperanza verdadera. No tengo nada excepto al Señor. Es real esperanza en mí. No tengo nada excepto al Señor. Solo me hizo amar la verdad. No tengo nada excepto a Él. Me hizo que alabe su amor. Con mi corazón yo le alabo. Su nombre es amor. Con mi boca alabo al Señor. Alegre está mi corazón. Estoy feliz y gracias a Dios. Tan solo tengo al Señor. Estoy feliz y gracias a Dios. Tan solo tengo al Señor. Con mi boca alabo al Señor, alegre está mi corazón. Estoy feliz, gracias a Dios. Alegre está mi corazón. Estoy feliz y gracias doy. Tan solo tengo al Señor. Estoy feliz y gracias doy. Tan solo tengo al Señor. Estoy feliz y gracias doy. Tan solo tengo al Señor. Tan solo tengo al Señor. Bow to the church members. 예, 다시 Recibe la gloria. Entonces le damos toda la gloria a Dios el Padre con gran aplausos. Hoy, en vez de pastor principal, la pastora Lee Mi-kyung va a predicar el sermón titulado Momento que anuncien el testimonio de Dios. Espero que reciba mucha gracia a través del tiempo. Muchas gracias a la alabanza del coro Shalom y la orquesta Nisi. También gracias a la interpretación del hermano Yu Jong-woo y el equipo de La Lluvia Dulce. Y gracias al equipo del canal GCN que preparó Manmin Magazine. Viendo los Juegos Olímpicos, sentimos muy nerviosos, ¿no? Al ver este video. Siento como si estuviera en ese momento de Juegos Olímpicos.
y estábamos muy felices con muchos deportistas de todo el mundo. Y la confesión de ellos son muy parecidos. Ellos estuvieron muy felices al ver al pastor principal en Corea del Sur. Y viendo a Manmin Magazine, no solo los miembros de la Iglesia Central, sino también los miembros de extranjeros también estaban haciendo la animación por su deportista. Entonces, a través de ese tiempo, animemos unos a otros, uniéndose a uno. Espero que ustedes también puedan sentir esa felicidad en ese tiempo. Amados hermanos, hay dos tipos al ver los pastores y los trabajadores de la iglesia. Uno que parece que tengan fe y trabaje diligentemente. Otro que realmente se dedican con corazón de agradecimiento por permitirles trabajar por Dios. Desde el punto de vista de la gente, parecen que ambos trabajan muy bien, pero Dios conoce el corazón profundo. Cuando estén llenos del gozo, ambos trabajan diligentemente, pero cuando enfrentan la prueba y dificultad, la conclusión será diferente. Los que trabajan físicamente suelen quejarse y considerar sus beneficios. Pero, por el contrario, los que trabajan espiritualmente agradecen aún ante la prueba, encuentran su falta y la llenan para convertirse en mejor trabajador desde el punto de vista de Dios. Nosotros también no difundimos la palabra de Dios por el conocimiento o la elocuencia, sino hay que ser trabajador armado por la palabra de Dios y oración para darse cuenta de Dios. Si son así, Dios les acompañará juntos. Pueden impresionar a los otros y abren la puerta del corazón para que graben la palabra de Dios en su corazón. Mientras yo visité la casa de los hermanos, me encontraba algunos que confesaban que habían venido a Manmin gracias a la guía de la diaconisa mayor y Jong-sun, la hermana mayor del pastor principal. Y añadió que no solo los guió, sino sigue visitándoles, orando por ellos siempre que tengan dificultad. Y he escuchado su testimonio de que los ha guardado con oración a pesar de pasar muchos años ya. Pero al ver la diaconisa mayor y Jong-sun, no es una persona elocuente. Sin embargo, ha orado sin cesar y ha guardado a cada uno de los miembros, así que se abrieron la puerta del corazón. Senior Deaconess Lee always takes care of them. Entre ellos hay unos hermanos que no le gustaba visitar la diaconisa mayor al principio, pero siempre que veían su corazón que quiere dar amor a los hermanos, ellos se impresionaban y llegaron a abrir su corazón y llegaron a congregar a la Manmin. Amados hermanos, cuando anunciemos los testimonios de Dios, deberían recibir la ayuda de Dios para que las almas puedan convertirse en verdad. Cuando anunciamos el testimonio de Dios, primero, no hay que ir con excelencia de palabra o de sabiduría. El versículo de hoy dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Apóstol Pablo tuvo mucho conocimiento y sabiduría. Sin embargo, cuando anunció los testimonios de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, no usaba ningún estudio ni conocimiento. La elocuencia tampoco lo ayudaba al anunciar el testimonio de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Dios nos hace saber a través del apóstol Pablo que usar la excelencia de palabras no es la voluntad de Dios. Debemos recordar la frase: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y deberían poner en práctica en nuestra vida cotidiana.
Especialmente los que guían a las almas como pastores, líderes de parroquia y de comité, no deben enseñar con la palabra y conocimiento humano ni con los libros de un famoso del mundo. should not depend on the books of celebs or scholars. Por lo tanto, los pastores de hoy en día no deben alimentarse por los libros del mundo. Make bread of the worldly books. Si es correcto, porque Dios no hizo al apóstol Pablo dejar muchos libros, sino una Biblia sola. Must they have written many books? Hay que recordar que nuestro Jesús, sus discípulos, apóstol Pablo y los antepasados no dejaron otra cosa excepto la Biblia. Hay un pastor famoso que publicó su libro. Eres una novelista famosa y también dictó la clase en la escuela teológica. Después de graduarse, este pastor fundó una iglesia, pero como no había mucha oveja, cerró la iglesia y fue a un campo. ¿Ustedes creen que podemos aprender algunas cosas de su libro? He was trying to get an answer. Pero en realidad mucha gente trataban de buscar There were algunas cosas who write good books. buenas en ese libro. Hoy en día hay muchos que están publicando así. Pueden escribir la novela sin problema, pero para escribir los trabajadores de Dios, trabajos de Dios, no pueden escribir así. Si no comunican con Dios, no pueden hacer el trabajo de Dios. Ni con la sabiduría y la palabra de Dios no pueden salvar a las almas. Por esta razón, si los pastores dependen de Dios, dependen de este tipo de libros, no pueden conseguir ningún beneficio, pues hay muchas cosas que no concuerdan con la verdad, ya que todo fue redactado por los humanos. En el caso de los miembros, si escogen un libro religioso, deberían cuidar este punto. Si escogen un libro cuyo autor ha orado mucho y comunicado con Dios espiritualmente, definitivamente será provechoso. Sin embargo, si escogen un libro cuyo autor no ha ayunado, orado y comunicado con Dios, sino escribió ese libro con su conocimiento propio, no pueden encontrar ningún beneficio. Born in a good family. Aunque el apóstol Pablo, que nació en una familia noble, tuvo alto nivel de conocimiento gracias al aprender por un maestro excelente, dijo que no usaba su conocimiento. Resulted from wisdom. La fe no puede ser dado por la sabiduría del humano. Entre más tengan la sabiduría, es más fácil tener la duda. Aunque saben la obra y señal de Dios, su omnisciencia y omnipotencia, dicen que no pueden creerlo. Piensan como siguiente. Dicen que se dividió el Mar Rojo, pero ¿es realmente verdad? Como se pudieron dividir el mar por medio de dar un golpe con un bastón. Aunque vieron la muerte y la resucitación de Jesús, siguieron pensando, ¿cómo los seres resucitarán y cómo vendrán otra vez? Así como han meditado con pensamiento, las Satanás trajeron la duda. Y realmente existía un hermano que sufría mucho por el pensamiento, luego de ser capturado por la fuerza de duda. Por otro lado, había otro hermano que había querido disfrutar del mundo no creyendo en Dios, pero realmente no lo ha llevado a cabo debido al temor, por si acaso irían al infierno. Así vagaba por muchos años. They were Christians. Entonces, qué gratitud que podemos recibir la fe que realmente podemos creer. Los que tratan de creer, aunque no pueden hacerlo en la realidad, se sienten amargos, porque ellos no pueden escoger ni una cosa. Cannot find joy. Piensan que podrían sentir gozo si se marchan de Dios, ya que no pueden creer en Dios debido a su pensamiento, aunque trataban de quedarse en Dios. Pero ya saben el resultado, si realmente se van de la iglesia. They cannot make Así no pueden elegir ni una cosa y viven con mucha aflicción. so. De este modo, hay varios que pertenecen en ambos puntos, iglesias y mundo, llevando su vida cristiana tibia. Sin embargo, los miembros de Manmin han experimentado las obras evidentes de Dios.
viendo el poder de Dios que los humanos no pueden hacer, quebrantan su pensamiento y reciben la fe espiritual a través de la sanidad divina. Yo quiero compartir un testimonio que tenga la fe espiritual a través de la sanidad divina. Esto es el testimonio de diaconisa Hong Sonuk. Esta hermana, que tiene 73 años ahora, está sirviendo como un líder de su grupo del comité de los que salieron de Corea del Norte. Visitaba muchas iglesias en Corea, pero realmente no entendían bien la palabra. Pero un día leyó la noticia de Manmin y empezó a congregar la iglesia Manmin. Cuando ella salió de Corea del Norte, hubo que cruzar el río nadando bajo el agua helado. En ese momento entró el agua a la oreja y desde aquel entonces sufría de la otitis media. Visitaba muchos hospitales, no se pueden curarse, y sufría mucho del pus y llaga. Mientras tanto, en el retiro de verano del año 2014, fue recuperado la otitis media, y este año se le recuperó su vista. La diaconisa Hong Sonuk se arrepintió de no creer de manera cierta, aunque ha visto y experimentado el poder del pastor, y se decidió que desechará toda la duda teniendo la fe en el retiro de verano. Aunque participaba varias veces en el retiro de verano, ella no tenía la fe verdadera que puede creer en realidad. Por eso preparaba mucho para recibir la fe verdadera a través de ese retiro de verano. Y ella dejó en su casa la gafa. En realidad había empeorado su vista debido al diabetes y su complicación, y siguió saliendo las lágrimas y se vio como si se tiende una red de telaraña. Pero en el primer día, después de recibir la oración del pastor principal por los enfermos, y después de abrir los ojos, ella pudo notar que pueden leer las letras lejanas. Y también se recuperó de diabetes. El nivel de interior de la glucosa fue 250, pero luego del verano el nivel bajó hasta 130. Ella confesó que el amor de Dios y pastor es infinito y que nuestro pastor no es un pastor normal, y añadió que viviría según la palabra de Dios con oración. Su anhelo provino de la fe que pudo creer, como había preparado con oración para desechar el pensamiento carnal y duda y tener la fe y confianza completa. Así que Dios el Padre le permitió que consiguiera no solo la fe espiritual, sino la sanidad divina también. Nuestros miembros también hemos experimentado varias veces. Como no pudo aprender esta verdad desde su niñez, al principio salían su conocimiento y experiencia. Sin embargo, viendo las señales milagrosas de Dios, se quebrantó su pensamiento carnal y tener anhelo sobre el reino de Dios. Cielo, infierno, ángeles, demonios. Esto es el mundo espiritual que no podemos ver en nuestros ojos. Sin embargo, aprendimos bien detallada acerca del reino de Dios, reino de espiritual. Y este reino coexiste con nosotros y se revela con muchos testimonios. Una vez que se marchan del demonio, podemos ver que se convierte su rostro y postra bien. Hemos visto que las enfermedades raras que no se pueden curar por la medicina se sanaron por el poder de Dios. Mucha gente dice que si realmente reciba la sanidad divina, no es una sanidad divina, sino un mejoramiento temporal. Sin embargo, la sanidad divina de nuestra iglesia ha sido respaldado por los datos médicos, diciendo que recuperaron su oído, vista y desapareció el cáncer o enfermedad, respaldándolo con la diagnosis médica. Este milagro no sucede cuando ellos toman medicina ni reciben la operación, sino cuando se arrepienten del pecado y escuchando las palabras y muestran su fe. Así, no hay que depender de la excelencia de palabras, sabidurías, ni de conocimiento para quebrantar el pensamiento carnal y mostrar la fe. Además, cuando enseñan la palabra de Dios, no hay que hacer con la sabiduría mundana.
Los que enseñan a los otros deberían difundir la palabra de Dios con el temor y temblor. Si miran 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando los pastores y evangelistas se enfrentan a las almas, deben sentir temor y temblor. Porque si los pastores no difunden la voluntad de Dios de manera correcta, es muy difícil crecer la fe de las ovejas. Mientras tanto, se caen en el mundo y cometen el pecado. Como los pastores tienen la responsabilidad de este suceso, hay que tener temor y temblor. Deben sentirse afligidos cuando una alma se calla en el pecado. Cuando cada uno de ustedes caen en el pecado o prueba, los pastores sienten gran aflicción. Antes de conocer al Señor, apóstol Pablo nunca ha tenido el temor. Si se encontraba a uno que creían en Jesús, perseguían severamente. Trataban de matar a los creyentes visitando hasta el lugar lejos. Y recibían el documento oficial de parte del gran sacerdote para llevar a cabo esto. Sin embargo, luego de conocer a Jesús, se convirtió débil ante los creyentes, sintiendo temor demasiado. ¿Qué significa esto? Si realmente creen en Dios, los que trabajan por Dios deben convertirse débil ante Dios y ante los creyentes. Deberían recordar que no pueden hacer nada si Dios no acompaña con nosotros. Aunque tenemos una elocuencia que encanta a la gente, no pueden hacerles encontrar con Dios. Aunque habla bien, no tiene ninguna relación al trabajar por Dios. Por lo tanto, deberían convertirnos humildes si conocen esa verdad. Deberían confesar a Dios que, Padre, no pueden hacer nada si no acompaña conmigo. Nuestro Señor también, ante cualquier persona, fue débil. Cuando trataban de matarle, escondía y se refugiaba. No obstante, cuando lo atacaba con los versículos de Biblia, los reprochaba de manera firme con la palabra de verdad. Nuestro pastor principal también se siente temor y tembló siempre. Dijo que no podían hacer nada si no recibe la fuerza de parte del cielo debido a su debilidad. Cuando reprocha a alguien, no pensaban qué hacer de antemano, si no lo hace en el momento que Dios le permite hacerlo. Aunque trataba de pensar en algo por sí mismo, si Dios no lo permite, lo puede hacer. Todavía existen los que piensan que todo lo que Él habla es solo la palabra de una persona. Eso es el nivel de la fe que hace 30 años. Creo que no habría más este tipo de miembros. Dijo que a veces no podía recordar el nombre de profetas mencionado en la Biblia, el nombre del lugar o trabajadores. Siempre confiesa que no puede hacer nada si Dios no obra. También comentó que puede predicar en el púlpito cuando Dios le permitió la inspiración espiritual. Si no, siempre siente temor y temblor. Por este corazón, ha orado sin cesar y ha esforzado mucho para mantener la comunicación con Dios. Así que no ha tenido ni un momento que echar su mirada a otras cosas excepto los trabajos por el reino de Dios. Cuando se quedaba en la casa de su pastor, siempre nos decían así: acerca de la casa del pastor hay un parque muy grande y hermoso, pero nunca ha echado su mirada hacia este parque porque siempre ha dedicado su tiempo para conocer la voluntad de Dios y para buscar la manera de guiar a la gente a la salvación.
Por eso siempre buscaba la voluntad de Dios y pensaba a las almas. Los trabajadores y los pastores deberían hacer así. Creo que ustedes también llevan a cabo los deberes de Dios con el corazón del temor y temblor ante los creyentes, como lo que hacía el apóstol Pablo. Espero que ustedes, todos nosotros, puedan tener este corazón. No hay que reprochar ni enseñar a la gente con el pensamiento que ustedes son los trabajadores, se arman de las palabras de Dios más que otros. Deberían dejar por sí mismos y deberían esforzarse para saber la voluntad de Dios. Cuanto más alto puesto tienen, no deben usar su propio pensamiento, sino volverse humilde para notar la voluntad y el corazón de Dios. Desde que fundó esta iglesia hace 36 años, pastor principal siempre ha buscado la voluntad de Dios con oración y la ha puesto en práctica. Por el contrario, en el caso de nosotros, trabajamos con nuestro conocimiento que hemos conseguido por varios años trabajando en la iglesia. Pero esto es el pensamiento carnal que no tiene ninguna relación con Dios. ¿Qué significa tener temor y temblor? No fue así por mucho trabajo ni cansancio, sino tiene ese sentimiento por si acaso hacen lo que no concuerdan con Dios por su pensamiento y experiencia y lo difunde a los creyentes preciosos. No tienen temor y temblor por mucho trabajo, sino temen por si acaso anuncian la voluntad del Padre de manera incorrecta por nuestra deficiencia o error. Espero que pidan con humildad la gracia y la fuerza otorgada por Dios, no usando la excelencia de palabras, ni sabiduría, ni experiencia cuando anuncian el testimonio de Dios. Cuando anunciamos el testimonio de Dios, segundo, hay que anunciar la obra de Dios Creador, Jesucristo y de Espíritu Santo. El versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Apóstol Pablo anunció a Jesucristo y lo que había estado crucificado. Los pastores deberían hacer así. Deberían enseñar quién es el Padre, quién es el Señor Jesucristo, junto con el camino de la cruz. Una vez que se encontró con el Señor, apóstol Pablo consideraba toda la excelencia del conocimiento que había aprendido como basura para llevar a cabo los deberes por Dios. Incluso se decidió que no aprendería más excepto la crucificación del Señor. Si tiene pensamiento y sabiduría, es muy difícil crecer la fe. Entre más desarrollan el conocimiento del humano y la ciencia, la gente se vuelve arrogante y consideran que no existe Dios. Porque el estudio de los humanos no buscan la existencia de Dios. Los que deseen ser los pastores o trabajadores por el reino de Dios deben dedicar su tiempo a estudiar las palabras de Dios y orar de manera ferviente para conseguir la comunicación espiritual con Dios y recibir la fuerza de parte de Él. Esto es el camino de salvar a las almas y extender el reino de Dios. Si no hacen así, eso puede ser el perder el tiempo. En Efesios capítulo 5, versículo 16, apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Deberían conseguir la comunicación de Dios para salvar a las almas que marchan hacia la muerte. Hay que convertir las pajas a los trigos. Deberían guiar a las ovejas al camino de la salvación. Estos son los deberes de los pastores, los trabajadores de la iglesia. Pero esto no pueden hacer por el conocimiento de humano. Por eso, apóstol Pablo escribió así. Si estuviera verdad que podamos llevar a cabo bien los deberes de Dios, si estudiamos mucho, Dios nos enseñaría así por la Biblia. Pero Dios nos dijo que deberían concentrar en la palabra y la oración de parte si desean ser los pastores. Dios nos ha guiado a la salvación por el camino de la cruz para nuestra gloria y nos ha guiado de la muerte a la vida eterna, del infierno al cielo.
La 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría fue predestinada antes de los siglos para que Dios creyera toda la criatura y consiguiera los hijos verdaderos por medio del cultivo humano. Predestinar la providencia de salvación es decirlo de antemano, ya que Él ha conocido todas las cosas. Dios supo que Adán y Eva comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal por la tentación de los enemigos, diablo y Satanás. Aunque ellos fueran echados, podremos llegar a la salvación al creer en Jesús que nos envió por nosotros. Así, Dios predestinó todas las cosas y empezó el cultivo humano para conseguir a los hijos verdaderos de Dios. Jesucristo es el secreto oculto de parte de Dios. A través de ese Jesucristo podemos conocer a Dios y la palabra de Dios. La providencia escrita en la Biblia es de Jesús, es de salvación, es de pecado, es el corazón del Padre Dios. Y a través de Jesucristo, estos se revelaron por completa. El Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Hoy en día, en la época del Nuevo Testamento, se revela el cuerpo por medio de Jesús ocultado antes de los siglos. Esto es la sabiduría de Dios que los gobernantes de este mundo no conocían. Los gobernantes, los sacerdotes y el gran sacerdote tampoco conocían esta sabiduría. Ellos fueron los que esperaban a Mesías a través de la profecía del Antiguo Testamento. Si se lo hubieran enterado quién es Jesús, nuestro Salvador, jamás lo habrían crucificado. No obstante, como por su conocimiento y sabiduría, no podían darse cuenta de esto, así que lo crucificaron. Los de enemigo de Satanás no conocían tampoco este secreto. Por esta razón, se esforzaban mucho a matar a Jesús por medio de los malos, ya que pensaron que podrían vencer si matan a Jesús, que vino a esta tierra por Mesías. Quizás leían, pensando que habían ganado al crucificar a Jesús por fin. Pero esto es la sabiduría y el secreto de Dios que fue oculto antes de los siglos. Los que decían más detalladamente sobre esto, les fueron leer o escuchar el mensaje de la cruz. Como los enemigos de Satanás cayeron en la trampa de la sabiduría de Dios, podemos llegar a la salvación. Por lo tanto, deberíamos glorificar a Dios siempre que comen, toman y pongan cualquier cosa. Si glorificamos a Dios, eso se convertirá en la recompensa celestial para nosotros. Así que esa gloria también podrá ser nuestra. Por ejemplo, si queman con líquido hirviendo o fuego, hay que ir al hospital lo más pronto posible, según lo que hemos aprendido. Hay que inyectarle al analgésico y tomar el medicamento para que no se encuena. También necesitan quitar la piel quemada y ponerla nueva. Esto es lo normal que aprendimos. El conocimiento del mundo y la manera de Dios es totalmente diferente. Pero si nos encontramos con Dios, omnisciente y omnipotente, sabemos que a Dios todo le es posible. A través de varios testigos, hemos escuchado que las células muertas le viven y han recuperado rápido, de manera completa, sin dolor ni cicatriz, aunque no recibieron la operación, sino la oración con fe. Una vez que podían creer en esto, podían recibir la fe que a Dios todo le es posible. Sin embargo, si los gobernantes de ese mundo escuchan este testimonio, ¿qué dirían? Creo que nos condenaban mal, que somos locos. Desde el punto de vista de ellos, se ven anormal. Sin embargo, ¿cómo podemos negar, aunque Dios nos permite ver, oír y experimentar la obra de Dios?
Sin embargo, el mundo no puede entender esta obra. Por eso, una vez que quite la sabiduría del mundo, podemos recibir la fe que podemos depender de Dios. Una vez que dependemos con la fe, Dios se alegrará y nos obrará con su poder. La 1 Corintios capítulo 2, versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubieran conocido que Jesús fue el Mesías, que habían esperado tanto, jamás habrían crucificado. Hoy en día también. Hay muchos hermanos que confesaron que ellos saben la verdad y saben al Señor. Sin embargo, si realmente conocen la verdad, no pueden criticar a la iglesia central Manmin. No pueden condenar mal a esta iglesia que enseñan la verdad y a Cristo. ¿Cuál es la prueba de Dios? Criticar la iglesia que anuncian a los testimonios de Dios vivo es igual que crucificar a Jesús otra vez. A través de anuncio, los testimonios de Dios deberían guiar a las almas a la salvación, pero ellos interrumpen la gloria de Dios. Una vez que se recuperaron de su enfermedad, ellos confesaron que Dios está vivo para glorificar a Dios. Pero ellos, los malos, no quieren glorificar a Dios y nos sugieren que no vayan a esta iglesia. Pero los pastores que tienen envidia y celos, por si acaso si pierden sus almas, condenan mal la iglesia central Manmin a veces. La Biblia también expresa en el don espiritual, pero hay algunos pastores que criticaron mal a la iglesia que expresan el don celestial. A través de varias noticias televidentes del mundo, vimos que aún en los extranjeros también recibieron la respuesta de oración. Hoy en día podemos observar que podemos observar la noticia de cada mundo. Si nuestro pastor principal oró por ese país por la lluvia. También nos impresionó mucho al ver que el viento o tormento cambiaron su dirección luego de la oración. Hemos escuchado tantas veces de cambio de la dirección del tormento y el viento a través de la oración del pastor principal. Originalmente, el viento sopla a lo largo de su fluir, pero en el momento de que Pastor Príncipe oró, la dirección cambió exactamente como lo que Pastor oró. ¿Cómo pueden decir que esto es una casualidad? En el momento que Pastor Príncipe oró, cambió su dirección. El porcentaje que se puede ocurrir esto es casi 0%. No puede suceder así. Pero en el momento que Pastor Príncipe oró, se manifestó muchas obras milagrosas. Hemos experimentado estos. A pesar de que tratan de encontrar esta razón, otra razón, no pueden negar que todo se ocurre por el poder. Y es cierto que pueden glorificar a Dios. En la Biblia podemos observar a los que condenaron mal, a los que hablaron lenguaje, vieron lo espiritual. Pero esto es el don escrito en la Biblia y están logrando muchos deberes de Dios gracias a este don. Los que no oraban bien, llegaron a orar bien. Y a través de la oración de nuestro espíritu, podemos protegernos. Los que condenan mal por sus celos de envidia, no saben que interrumpir la obra de Dios es igual que crucificar a Jesús otra vez. Es parecido que los gobernantes de esta tierra crucificó a Jesús, quien se había ocultado antes de los siglos, ya que ellos no recibieron la sabiduría verdadera de parte del cielo. Estos días también siguen crucificando a Jesús con esta manera. Como no pueden creer según su conocimiento, se burlan usando la expresión misticismo. Pero en realidad, qué misteriosa la palabra de Dios. Está llena de los sucesos difíciles de creer.
Dicen que los 3 magos vinieron a Jesús siguiendo la estrella. También comentó que Moisés dividió el mar rojo dando un golpe hacia el mar con un bastón. Y mencionan que el castillo de Jericó se derrumbó luego de dar 13 vueltas de dicho castillo. Dicen que los huesos secos se convirtieron a un ejército grande y un asno habló. El diácono Estefan vio que el Señor estuvo a la derecha del trono de Dios. Según la oración de Elías, cesó la lluvia por 3 años y medio y empezó a llover de nuevo. En donde los discípulos de Jesús fueron, los ciegos llegaron a ver, los mudos a hablar y los muertos le vivieron. Entonces, Jesús, los profetas y los discípulos de Jesús son místicos. ¿Cómo no pueden creer según el pensamiento de humano? Ellos condenan mal como místicos. ¿Qué necios son? La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, negar la Biblia es negar a Dios. Por lo tanto, unos teólogos de estos días sugieren como siguiente. Tratamos de enseñar los que puedan creer. ¿Dividir el mar rojo? Es como una leyenda. Entonces, sácalo. Derrumbarse el castillo de Jericó, saca esto también. El Nuevo Testamento también no es muy cierto, que los muertos le vivieron, curó la lepra, echaron los demonios, apóstol Pablo, Pedro, etc. Todo esto parece incierto. Sácalo que los 3 magos vinieron a Jesús siguiendo la estrella. El libro de Apocalipsis no lo pueden creer más. No pueden entender ni una cosa, tales como caballo blanco, un montón de desastre, bla, bla, bla. Mientras sacaron así, solo quedan la ley y la ética. Entonces enseñaban a la gente la ética, diciendo que deben vivir así, así, así. Pero no mencionan que deberán desechar el pecado, sino siempre habla sobre política y filosofía. Esto es la realidad. Si usa el pensamiento, no pueden creer. Pero si no usa el pensamiento, abre la puerta y confesan, yo puedo creer, Dios le otorgará la fe verdadera. Entonces, si siguen orando con esta fe, pueden experimentar a Dios. Apóstol Pablo supo que toda la sabiduría y el conocimiento de este mundo no pueden anunciar los testimonios de Dios. Así que consideraban todo su conocimiento como basura y dependía solo de Dios. De esta manera, llevaba a cabo los deberes de Dios con la presencia del Espíritu Santo y el poder de Dios. Por esta razón, siempre acompañaban los testimonios de Dios que las enfermedades se iban y los espíritus malos salían cuando se llevaban los paños o delantales de Pablo. Un día yo visité una casa de los hermanos y yo prediqué con el cuento de este apóstol Pablo. Pero ella me confesó que nunca había aprendido sobre esta parte, sobre el apóstol Pablo. Y ella se sorprendía mucho comparando los milagros que aprecian en la iglesia Manmin a través del pañuelo poderoso de pastor. La Biblia también, a través de la oración de Jesús, se fueron los demonios de sus cuerpos y también hablaban de la lengua. Todo esto fueron escritos en la Biblia y también está apreciando en la iglesia Manmin. Así que ellos llegaron a ser los creyentes firmes. En el primer capítulo de la primera Corintios, apóstol Pablo dijo que la sabiduría de este mundo fue vana y quiso explicar la sabiduría verdadera que no es de este mundo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Los que han alcanzado madurez se refieren a los que tengan la vida cristiana firme, que tengan la fe firme, es decir, son los que se paran sobre la roca de la fe. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría de la gente del mundo es basada en el estudio. Pero la sabiduría en el Señor es diferente. Vamos a aprender más cosas sobre la sabiduría. ¿Cómo podemos conseguir la fe? ¿Y cómo podemos conocer al Señor? Si les pregunta quién es Jesucristo, la mayoría de ustedes responderán que Él es el unigénito de Dios y nuestro Mesías.
Es el que se crucificó y redimió nuestro pecado. Según la medida de fe de ustedes, hay algunos que conozcan al Señor profundamente, mientras otros que lo conozcan menos. Los que tengan mayor fe pueden conocer bien profundo sobre Padre Dios y el Señor, mientras los que tengan menos fe pueden entenderlo según su medida de fe. Entonces, para conocer más profundamente a Dios y al Señor, ¿qué debemos hacer? Debemos recibir la sabiduría del cielo. La sabiduría del cielo es la sabiduría que Dios Padre da. Y eso, a medida que cambia nuestro corazón, es decir, a medida que limpiamos y despojarnos de pecado y la naturaleza pecaminosa, recibiremos la sabiduría que es de lo alto. La sabiduría que es de lo alto está escrito en Santiago capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Primero pura, después pacífica, benigno, amable, y llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la sabiduría que es de lo alto. Por lo que para recibir esta sabiduría, deben despojarse de todos los pecados y la naturaleza pecaminosa y vivir conforme a la palabra del Padre, descartando la obra de la carne, y a medida que vive conforme a la palabra del Padre será santificado y tendrá paz y tendrá los buenos frutos. Es decir, a medida que cumple y cultiva según la palabra de Dios Padre, podrá recibir la sabiduría que es de lo alto. Si despojarse por completo, si se despoja por completo de la obra de la carne y la falsedad y entra en el Espíritu, entonces y recibirá la sabiduría sin límite. Eso, los hombres de Espíritu, para ellos no importa la educación, porque tal persona no confiará su conocimiento y experiencia, sino la sabiduría que es de lo alto. Por lo que a cualquier gente se encuentra y confiará la sabiduría y oirá la voz del Espíritu Santo. Pastor principal siempre confía en Dios Padre y eso siempre nos da testimonio y diciendo, si Dios no me dará la sabiduría, yo no puedo predicar ese altar, yo no puedo dar ninguna consulta. La razón por qué yo puedo predicar y consultar a ustedes, porque el Espíritu Santo que está en mi corazón me enseña. Es la sabiduría que es de lo alto. Yo mismo no puedo hacer nada, pero con la sabiduría que es de lo alto yo puedo hacer todo. Y así Pastor principal siempre nos dice, eso, si anulamos nuestro conocimiento y la sabiduría del mundo, entonces desde aquel momento podemos recibir la sabiduría de Dios que es de lo alto. Eso podemos crecer en nuestra fe. Algunos siempre preguntan cómo podemos crecer en nuestra medida de la fe, pero en este sermón hay la respuesta. La obra de la carne y la falsedad debemos despojarnos y luego debemos tener una armadura de la verdad y la practicamos, entonces podemos recibir la sabiduría que es de lo alto y crecemos nuestra fe. Conocer a Dios es la sabiduría. Para esto debemos abandonar el conocimiento del mundo. Apóstol Pablo abandonó todo conocimiento del mundo. Entonces, debemos ser un tonto. Creo que algunos pueden pensar así. Para tal persona se explicaré con ejemplo. 1 más 2 son 3. Es la verdad. Mis padres son... ¿Alguno? ¿Quién? Esto también es verdad. Usted no debe abandonar este conocimiento verdadero. Pero nosotros en la escuela aprendemos la historia de Corea, la historia del mundo y la ciencia natural. Por ejemplo, en la escuela los coreanos aprenden sobre un mito de primera dinastía de Corea del Sur, Pangun. En esta mitología, una osa comió ajo y Artemisa solamente por 100 años para ser un hombre. Y para convertirse en hombre, esta osa solamente comió ajo y Artemisa por 100 días. Y luego se convirtió en una mujer y él se casó con un hombre Hanung y luego dio a luz
a un hombre Dangun. Este Dangun fundó primer país en nuestro Corea del Sur. Entonces, según esta mitología, nuestro antepasado será Osa. Entonces, ¿este conocimiento es verdadero? Creo que no. Además, la escuela nos enseña que mono evolucionó en antropoide y luego evolucionó en hombres. También nos enseña sobre Big Bang, la creación del espacio. Si tenemos este conocimiento evolucionismo, entonces no podrá tener la fe en la iglesia. Porque la iglesia nos enseña que Dios creó el mundo y creó primero hombre Adán y Eva y nos muestra sobre señales y prodigios. Esto no es correcto según la educación de la clase, de la escuela. Por lo que, para creer en Dios Padre debemos abandonar nuestra educación, nuestro conocimiento. Si no, no podrá tener la fe espiritual en su corazón. Porque el conocimiento del mundo proviene del diablo y Satanás. Y eso, para tener la fe espiritual, ustedes deben abandonar este conocimiento falso. Yo quiero decir otro ejemplo. Supongo que ahora estemos en un barco del lago. En este lago es muy profundo. Ustedes no pueden nadar. Pero ahora, Jesús a 20 metros de ustedes. Y nos dijo, ven. Entonces, ¿qué quiere hacer ustedes? Con nuestro conocimiento y nuestros pensamientos no podremos obedecer. Señor, yo no puedo nadar. Si yo andara sobre agua, entonces yo me hundiré y yo moriré. Pero pastor principal no tiene este tipo de pensamiento. Si Jesús ven, entonces, aunque pastor principal no puede andar realmente sobre agua, según la ciencia, pero obedecerá inmediatamente, porque la Biblia nos enseña si puede creer, todo lo es posible. Y eso, pastor principal andará inmediatamente. Así, sin duda, si andamos con fe, entonces, con la fortaleza de Dios, nos ayudaría. Esta es la fe y la sabiduría que está en lo alto. Eso, sin quebrantar nuestra idea fija, nosotros no podremos tener la fe espiritual. Yo no puedo nadar y eso yo moriré si yo trataré de andar sobre agua. Esta es la idea fija. Con este pensamiento no podrá tener la fe espiritual naturalmente, no podrá obedecer. Si realmente cree en la omnipotencia y omnipresencia de Dios, entonces deben quebrantar esta idea y eso confiesa, yo creo, y debe obedecer andando sobre agua. La obediencia es obedecer a lo que no podía obedecer. Esta es la obediencia verdadera, es la fe. Como estaban nuestros profetas en la Biblia, cuando Moisés dividió el Mar Rojo, claramente no podía obedecer, pero con fe obedeció y dividió el Mar Rojo. Cruzar el río Jordán también. No podía obedecer con pensamiento carnal, pero con fe y puso su primer paso sobre el río Jordán, y eso había una detención de la corriente de agua. Y no podía derrumbar la ciudad de Jericó, según la ciencia, pero cuando rodeaba, obedeciendo a la palabra del Padre, y se derrumbieron la ciudad de Jericó. No creyentes no pueden creer esto, y eso siempre dice, es imposible, no tiene sentido, no me digas tonterías. Y eso siempre piensa que ellos fueron uno de las mitologías. Pero Dios Padre dijo a pastor principal, si vosotros enseñáis a vuestros niños sobre el color blanco como blanco negro, entonces estos niños creerán que era blanco, porque según la educación y creerán. Ese es desde el nacimiento. Si aprendemos algo, entonces siempre creemos, aunque después de ser adultos. Por lo que sin quebrantar este conocimiento, no podrá tener fe espiritual. Eso sí tiene un conocimiento falso. Por ejemplo, aunque sabía que era negro, pero cuando la verdad enseña como blanco, entonces deben creer como blanco. Si mantiene la idea fija, entonces no puede tener la fe espiritual. Pero si cree, puede ver la obra de Dios. La verdad está opuesto mucho al conocimiento del ser humano. El conocimiento del ser humano siempre nos enseña que algo debe ser creado de algo.
creación de algo de nada es imposible, pero la Biblia nos enseña que Dios creó algo de la nada. También nosotros experimentamos esta creación de la nada gracias a la oración del pastor principal. Eso nosotros son sabios. Por ejemplo, en el día de verano, si hacemos evento en el campo, entonces, y nosotros oramos a Dios Padre, Dios, por favor, cubre el cielo con las nubes. Entonces, Dios Padre responde a nosotros, no creyentes no podrán creer con sus pensamientos. ¿Cómo se puede aparecer las nubes de repente en el cielo? Pero sin usar nuestros pensamientos, si creemos omnipotencia, omnisciencia de Dios, si muestramos nuestra fe, entonces Dios Padre siempre responde a nosotros. Cada año en la iglesia Manmin, en el retiro de verano, experimentamos este milagros. El primer día del retiro verano y cuando hacemos servicio con directora Bongnimni, el tiempo era perfecto. Y Dios Padre siempre nos permitió buen clima, especialmente este año. Y Dios Padre cubrió todo el cielo con las nubes y nos dio viento celestial. En las nubes tan gruesas y bloqueó la luz del sol, por lo que con tiempo tan fresco hicimos este primer servicio del retiro verano. No solo esto, sino también todos los eventos del retiro verano y teníamos suficiente buen clima. Cada año siempre nos dio este buen milagro y buen tiempo, pero este año era perfecto y era mejor. Este año es el mejor, comparando mejor que antes. Desde mañana hasta la noche, Dios Padre bloqueó la luz del sol y con las nubes y nos dio viento celestial, por lo que nosotros pudimos hacer el evento de atletismo. Pero no creyentes no pueden creer. Si eso siempre nos dice, no me digas tonterías. Eso, sin quebrantar ese conocimiento falto, y no podrán tener la fe. Para quebrantar nuestro pensamiento, cuando quebrantamos nuestro pensamiento, podemos recibir la sabiduría que está en lo alto y podremos tener la fe espiritual y fortaleza del cielo y conocer a Jesús, conocer a Dios claramente. También podrán creer el mundo espiritual que es imposible, que es invisible. Eso apóstol Pablo dijo que debemos derivar el conocimiento del mundo, la sabiduría del mundo. Es decir, debemos abandonar todos los conocimientos falsos que están contra la Biblia. Si tiene pensamiento carnal, ¿cómo se puede creer la resurrección del Señor, rapto, venida del Señor? Con nuestro conocimiento no podremos creer el mundo espiritual. Pero usted no debe abandonar todos los conocimientos del mundo, porque algunos conocimientos del mundo son verdaderos. Por ejemplo, 1 más 2 son 3. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta significa, las que Dios ha preparado, significa la palabra de 66 libros de la Biblia. Para conocer a Dios, usted debe conocer la palabra de la Biblia. Haz lo bueno y santifica y vive según la palabra y regocíjate y ora y agradece. Con esta palabra, guardando estas palabras, debemos glorificar a Dios Padre. Entonces, Dios Padre nos dará el galardón. Todo esto ha preparado Dios para nosotros. Pero los que tienen conocimiento del mundo y los que quieren vivir según la sabiduría del mundo, no podrá ver, no podrá oír, aunque tienen ojo y oído, porque no puede oír la voz del Espíritu Santo. Ellos son ciegos y sordos espirituales. Eso, y cuando alguien evangeliza con poder de Dios, entonces ellos dicen, no me digas así. Y así, además, quieren dar la prueba. Aunque vean la evidencia de poder, ellos piensan que es la casualidad. Si oía y veía, entonces debía cambiar. Pero a veces quería crucificar a Jesús otra vez.
sin abandonar el conocimiento del mundo, no podrá creer aunque veía mucha evidencia del mundo espiritual, aunque vea la obra del poder, dudará continuamente. Si decimos sobre el siglo venidero y reino de los cielos y paraíso, y primero reino de los cielos y segundo, tercero reino de los cielos y la nueva, entonces algunos dicen, no me digas tonterías, el reino de los cielos es el reino de los cielos, no hay discriminación. Ya sea aunque enseñamos buenas cosas, y si no puede oír, entonces no tiene sentido. Aunque tenemos un lingote y queremos dar gratuitamente, si tiene duda, entonces no llevará este lingote. Pero los que creen podrá llevar el lingote con gozo. Y así Pastor Principal nos explicó. Cuando tenemos un lingote, esa es la palabra de Dios, la palabra Evangelio del Señor es un tipo de lingote de oro. Eso, queremos compartir esto con no creyentes. Pero no creyentes no quieren creer. Además, algunos cristianos eutrégales no quieren creer esta palabra de santidad. Es decir, si no tiene fe y si tiene duda, entonces no puede recibir ese regalo. Para recibir esta bendición deben creer. Creo que ustedes creen. Amén. Ustedes creen y la veracidad de la enseñanza de Pastor Principal. Por lo que nosotros siempre tratamos de limpiar nuestro corazón para ir a la Nueva Jerusalén. Ahora nuestro camino parece muy difícil y estrecho, pero nosotros andamos con gozo. Eso y Dios Padre nos enseñó a través del apóstol Pablo que debamos abandonar el conocimiento del mundo para recibir la sabiduría que es de lo alto. Con esta sabiduría nosotros debemos anunciar sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre la obra del Espíritu Santo. Esto conociendo a Jesucristo más claramente y a Dios también. Debemos agradar a Dios Padre y glorificar, y luego debemos ir al reino de los cielos y eternamente viviremos en el seno de Dios con paz. Cuando anunciamos la evidencia de Dios, en tercero, debemos hacer todo con el poder del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Con conocimiento y la sabiduría del mundo no pueden conocer a Dios, ni tampoco pueden. Porque solamente el Espíritu Santo nos reveló esto. Cuando abrimos nuestro corazón, el Espíritu Santo entró dentro de nosotros y nos enseñó muchas cosas que no podíamos saber con nuestro conocimiento del mundo. Sobre Jesucristo, sobre nuestro Padre Dios, también sobre la palabra de la Biblia, sobre el reino de los cielos y infierno. Y sembró la fe en nuestro corazón. Él es nuestro Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el corazón de Dios Padre, por lo que no en parte, sino todo puede escudriñar aún lo profundo de Dios. Y así el Espíritu Santo viene a nosotros y nos dio su corazón. Para confiar y para mostrar el poder del Espíritu Santo debemos confiar en Dios Padre 100%, para que Dios puede inspirar nuestros labios, nuestra sabiduría. Es decir, para que Dios pueda inspirar nuestra mente, nuestros pensamientos, entonces nosotros debemos abandonar todo el conocimiento del mundo y confiar en Dios por completo. Entonces, aunque ustedes tratan de vivir según las palabras de Dios Padre, pero ¿por qué no puede oír la voz del Espíritu Santo? Ya que todavía tiene su propio pensamiento y usa su propio pensamiento en su vida. Si no, pueden oír la voz del Espíritu Santo. Hermanos, en medio de la oración, si no usamos nuestro pensamiento, entonces podremos oír la voz del Espíritu Santo que viene desde nuestro corazón. Pero si usamos nuestros propios pensamientos, naturalmente no podremos oír claramente la voz del Espíritu Santo. Yo oro mucho, pero yo no puedo oír la voz del Espíritu Santo. Tal personas realmente, aunque el Espíritu Santo hable, usted no está oyendo. Por ejemplo, cuando prepara un evento y algunos no se acuerdan de la palabra de Dios, sino
de su propia experiencia y pensamientos. Tal personas no están huyendo de la voz del Espíritu Santo. Pero cuando decide algo, antes de pensar, antes de recordar su propia experiencia, si se acuerda de la palabra de Dios, entonces ahora está oyendo la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón y nos enseña con la palabra de Dios. Es con esta palabra nosotros podemos discernir cuál es correcto, cuál es pecado o cuál es bueno. También podemos discernir la voluntad de Dios Padre, es la obra del Espíritu Santo. Eso cuando obedecemos a esta voz del Espíritu Santo y nosotros podemos oír más claramente, aunque sean nuevos creyentes, pueden oír la voz del Espíritu Santo. A medida que obedecen y pueden oír más claramente la voz del Espíritu Santo. Desde cuando era nuevo creyente, el pastor principal oyó la voz del Espíritu Santo para conocer a Dios más profundamente. Siempre oraba más ardientemente y también buscaba a Dios para entender más profundamente. Siempre buscaba el servicio. No quería ver las cosas mundanas. Primera Juan capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. De veras, el Espíritu Santo siempre habla a nosotros, pero ya que no obedecemos y no podemos oír la voz del Espíritu Santo. Aunque nos enseña que debemos orar, pero queremos descansar, queremos tomar las cosas mundanas y eso no obedecemos. Pero Pastor Principal obedeció desde cuando era nuevo creyente. Se apartó del mundo y siempre amaba a Dios. Si dejamos el mundo, si abandonamos el mundo, podemos recibir amor y gracia de Dios. Cuando era nuevo creyente, Pastor Principal oyó la voz del Espíritu Santo y siempre obedeció hasta ahora. Aunque era diferente del pensamiento del ser humano, y Pastor Principal siempre buscaba la voluntad de Dios Padre. Pastor Principal ya tiene suficiente experiencia como un pastor, pero todavía está buscando la voluntad de Dios. No quieren confiar en su propia experiencia. Eso debía orar, debía pedir trasnochando. No quería pensar por sí mismo. Siempre oraba para conocer más claramente la voluntad de Dios Padre. Nosotros también, cuando lo hacemos, nosotros no nos equivocaremos. Y si no conoceremos la voluntad de Dios Padre, eso podemos vencer las acechanzas del diablo, de Satanás. Así cuando obedecemos a la voz del Espíritu Santo, podemos oír más claramente. La palabra de Dios no viene en nuestra mente. Los que no pueden oír la voz del Espíritu Santo no pueden acordarse de la palabra de Dios. Por ejemplo, aunque sean pastores y aunque estudien mucho la palabra de la Biblia, a veces no pueden acordarse en el servicio. Pastores, líderes y trabajadores a veces visitan la casa de los miembros y deben predicar. Pero aunque tratan mucho, no pueden acordarse nada de la palabra de la Biblia. Cuando yo empecé mi trabajo como una pastora, el pastor me dijo que los pastores no deben conocer de antemano nada del ambiente de la casa de los miembros. Solamente deben oír la voz del Espíritu Santo. Porque si se concentra en la situación de una casa, entonces y pensarán con sus propios pensamientos, con su experiencia. Por lo que, no sabiendo nada, deben oír primeramente la voz del Espíritu Santo para predicar visitando la casa de los miembros. En las fogatas de campamento de ese verano también, y Dios Padre nos dio gran milagro, porque en las fogatas de campamento, cuando cantamos la alabanza amén, y que seamos lágrimas, y lloviznaba un poquito, eso y los miembros podían sentir las lágrimas de Padre Dios. Cuando yo visitaba la casa de los miembros y después del verano, y los miembros siempre me confesaron que con esas lágrimas ellos también podían sentir las lágrimas de Padre Dios. Eso estoy tan feliz, oyendo la confesión y testimonio de los miembros. Además, cuando hacemos una fiesta de fuego artificial, no podíamos
ver nada, pero ninguno dudaron, porque gracias a estas nieblas húmedas sentimos un aliento espiritual de Dios Padre. 눈이 보이지 아니하시고 귀가 들리지 Esta fue la providencia del Padre, porque nosotros debíamos sentir una incomodidad de pastor principal. 어떤 마음이셨을까? 이런 것을 느낄 수 있는 Porque pastor principal perdió su vista y eso por muchos años no podía ver lo que quería ver. Eso en ese verano nosotros tampoco podíamos ver nada, aunque queríamos ver ese fuego artificial. 감동이었습니다. A propósito, gracias a esto, nosotros sentimos la obra de Dios Padre. Mirando esta obra de Dios Padre, debemos quebrantar nuestros pensamientos y con la ayuda del Espíritu Santo debemos pensar y hablar. Con oración debemos buscar la ayuda y voz del Espíritu Santo. 나의 입장에서 생각하고 No deben pensar en lugar de nosotros mismos, sino deben pensar en lugar de Dios para buscar su voluntad de Dios Padre. 늘 기도함으로 성령의 음성을 들어 하나님의 Eso en oración siempre debemos tratar de oír la voz del Espíritu Santo para trabajar para el reino de Dios Padre. Para esto deben vivir según la palabra y oración. Pero si no ora suficiente, no puede oír la voz del Espíritu Santo. 있어서 이것이 하나님의 뜻이 Eso por lo menos cuando decida algo, deben buscar la voluntad de Dios. 하는 중에 어떤 진리의 말씀이 떠오르면 Por ejemplo, en la conversación, si se acuerda de la palabra de la Biblia, es la obra del Espíritu Santo. Eso, ustedes deben oír siempre la voz del Espíritu Santo. Los que oran, los que se han armado con palabra, pueden oír la voz del Espíritu Santo. 어려운 것은 Aunque tiene dificultad, algunos hermanos oran mucho cuando tiene dificultad, pero cuando tiene un trabajo fácil, no quiere orar, solamente quiere hacer con su 생각으로는 conocimiento y experiencia. Hermanos, no debe hacer así. Con esto, no puede entender el corazón de Dios y amor. 어떻게 살리실까 하는 Con nuestro propio pensamiento, no podemos entender el corazón de Dios y a su amor. 지혜를 열어주시는 Desde 2010 años, la palabra de justicia y fe entendida por nosotros, porque gracias al sacrificio del pastor principal, nosotros podíamos entender la paciencia y amor de Dios Padre para con nosotros. Es decir, 우리가 믿음이 있는 일꾼들은 더 깊이 아버지의 마음을 알고 y los que tienen fe y pueden entender el corazón de Dios Padre, pero nuevos creyentes no pueden entender profundamente el corazón de Dios. Pero en nuestra iglesia central, amén, y no solo señal y prodigio, sino también, y gracias al sacrificio del pastor principal, nosotros ahora podemos entender la paciencia y amor de Dios Padre para con nosotros. 알아가게 됩니다. 아버지 하나님의 마음은 너무나 El corazón de Dios es tan grande y profundo y ancho, pero normalmente los hombres critican a Dios con su propio criterio y se quejan. 하나님 아버지의 깊은 Pero cuando entendemos 사랑의 la profundidad y altitud y anchura 못할 것입니다. de Dios Padre, de amor de Padre Dios, nadie puede decir nada. Algunos sienten una misericordia de Poncio Pilato y Judas Iscariote, 어쩔 수 없이 그렇게 한 게 porque ellos dicen que porque ellos dicen que Poncio Pilato y no podía menos de crucificar a Jesús. Pero Dios Padre daba suficiente oportunidad a Poncio Pilato para que él pudiera conocer la dignidad de Jesús. Por ejemplo, a través del sueño de su esposa. También había mucha evidencia que Jesús era inocente, pero por causa de su soberbia, orgullo y codicia avarecía, y crucificó a Jesús. Y así, y Dios Padre siempre da suficiente oportunidad a los malos. Pero con su propia maldad, y muchos malos cayeron en el infierno. Eso nosotros no debemos tener ningún malentendido sobre el amor de Dios Padre. 사랑과 마음을 백보자 대심판 때 알게 En el juicio final podremos conocer el amor y la justicia de Dios, pero a aquel momento no tendremos más oportunidad para santificar nuestro corazón. Pero en la iglesia, amén, ahora también podemos experimentar y aprender del corazón y amor de Dios Padre. 하나님의 말씀 Con la palabra de Dios Padre que explica nuestro pastor principal, también gracias a su obra podemos sentir el amor de Dios. 역사를 보며 Mirando este amor maravilloso y su obra, 채워가야 할 nosotros también debemos llenar nuestro corazón con oración. 늘 무릎 꿇어 기도하셨던 것처럼 Cuando Pastor Principal no podía entender la voluntad de Dios Padre, siempre oraba de rodillas. Así nosotros también debemos orar 그 깊으신 사랑을 깨닫기 위해 para entender
la voluntad y amor de Dios Padre, nosotros también debemos orar con la ayuda del Espíritu Santo. Con nuestra ciencia moderna, con nuestro pensamiento, nadie podrá conocer a Dios. Nadie podrá ver la obra del Espíritu Santo. Nadie podrá comunicarse con Dios. Al conocer esto, apóstol Pablo quiso abandonar todas esas cosas. Su palabra, su conocimiento, ninguno quiere usar, solamente quiere confiar en Jesucristo y la cruz. Y 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 15 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así cuando trabajamos por Dios, nosotros no debemos hacer con nuestra sabiduría y conocimiento, sino con la obra del Espíritu Santo. Al hacer esto, podemos mostrar que Dios está vivo y glorificar a Dios Padre. Nosotros creemos en Dios que es espíritu invisible, por lo que con nuestra ciencia no podemos mostrar que Dios está vivo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder de Dios Padre, podemos mostrar que Dios está vivo. Eso no por la sabiduría del mundo. Nadie podrá entender la palabra de Dios, aunque hace 10 años, 100 años, no puede crecer su fe. Ya que no puede tener fe, no podrá recibir la salvación. Eso, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. En nuestra iglesia también, y muchos miembros asistían a otra iglesia antes de venir a nuestra iglesia. Ellos siempre confiesan que aunque asistían a otra iglesia por muchos años, ellos pensaban que tenían suficiente fe para recibir la salvación, pero después de venir a la iglesia, ellos se dieron cuenta que su fe anterior era la fe muerta. Pero se revivieron otra vez en nuestra iglesia. Y eso, si no hubiera conocido la iglesia, ¿qué sucedería? Ellos siempre confesaron así. En nuestra iglesia, ellos podían conocer a Dios realmente, y eso agradeció a Dios. La mayoría de los miembros siempre confiesan así, aunque asistían a muchas iglesias y por muchos años, ellos no podían entender la fe espiritual, pero después de venir a nuestra iglesia, podían aprender la fe espiritual, por lo que se dieron cuenta de que su fe anterior era la fe muerta. Yo asisto a la iglesia, soy hijo de Dios, y así, hablando así, siempre vivía como no creyentes. No había ninguna diferencia de no creyentes. Jesús nos dijo que deberíamos ser la luz y la sal del mundo, pero lamentablemente muchos cristianos no han cambiado. Eso, después de venir a nuestra iglesia, muchos miembros quieren vivir según la palabra del Padre para glorificar a Dios. En este retiro verano, en la primera noche, nosotros vimos la obra de diablos, nosotros vimos la expulsión de demonios. Eso, después del retiro verano, yo cuidaba a los endemoniados. Y luego yo pude sentir gran felicidad, porque huyendo el testimonio de expulsión de demonios delante de nosotros, y nosotros pudimos entender la obra de demonios. Esos endemoniados también podían ser liberados, y fueron liberados de demonios. Nosotros vimos con nuestros ojos. Además, algunos miembros tenían la visión espiritual y podían ver unos demonios que salían del cuerpo de endemoniados. Eso, gracias a esta experiencia, y los miembros podían entender sobre el mundo de espíritus malignos. Eso, y gracias a esto podían dejar de hacer muchas cosas mundanas. Y así muchos miembros fueron liberados. Le damos la gloria a Dios. Había un hermano que vino a mi oficina en el domingo, y confieso que él también fue liberado del mundo, porque antes este joven oyó una alucinación auditiva, pero ahora fue liberado.
Por causa de esto, y era un hombre tan negativo, por lo que no tenía amistad con otros hermanos en Cristo. Pero después de ser liberado y poder recuperar esta amistad y relación con otros hermanos. Es decir, no solo aquella noche, sino también desde aquel momento hasta ahora, y los miembros están recibiendo la gracia. Algún miembro confesó que desde cuando tenía 24 años y sintió que algo entraba en su cuerpo, pero este año fue liberado. Hermanos, y así muchos miembros están compartiendo el testimonio, hermanos, y así con la palabra del pastor principal, con la voz del pastor principal, fueron expulsados demonios. Y después, cada vez, muchos miembros siempre confiesan que soy oveja de pastor. Entonces, puede aliviar su enfado y pueden cambiar de idea. Por ejemplo, y antes estaba enfadado, entonces no podía controlar su corazón, su mente y su resentimiento. Pero en la expulsión de demonios y los endemoniados confesaban, soy oveja de pastor. Entonces, con esta confesión fueron liberados. Estoy mirando esta expulsión de demonios y muchos miembros están confesando estos días. Y soy oveja de pastor con esta confesión y están cambiando más rápidamente. Y así apóstol Pablo también mostró la obra del Espíritu Santo. Es con la obra del Espíritu Santo nosotros podemos creer el mundo del Espíritu. Con el poder de Dios Padre predicó la palabra. Con esta palabra pudo hacer a muchas almas arrepentirse y expulsó a muchos demonios. Así con la obra del Espíritu Santo y nosotros debemos mostrar al mundo espiritual y que Dios es vivo con la obra del Espíritu Santo. Cuando lo hacemos, podemos cambiar a la gente. Cuando creemos en nuestro corazón, podemos llegar a la justicia y después podemos confesar con nuestros labios y entonces podremos recibir la salvación. Cuando veamos y mostramos el poder de Dios y podemos conocer y creer que Dios está vivo y tener la fe espiritual. La razón por qué Pastor Principal está trasnochando con oración, con fe, para tener más poder de Dios Padre y porque con ese poder quiere mostrar a nosotros que Dios está vivo. Eso nosotros, para anunciar la palabra de Dios, primero, no debemos hacer con excelencia de palabras o de sabiduría del mundo. El segundo, debemos anunciar solamente sobre Dios Creador y Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. En tercero, debemos hacer todo con la obra del Espíritu Santo. Nosotros podemos anunciar la palabra de Dios solamente cuando entendemos el corazón y voluntad de Dios Padre. No podemos interpretar según como una letra y con nuestro conocimiento del mundo. Hermanos, en mi caso, he oído la palabra de Pastor Principal por 43 años. Cuando yo estaba en la escuela primaria, Pastor Principal me predicaba en mi casa. Cuando hacíamos servicio familiar, Pastor Principal nos predicaba. Y con esa predica también yo sentí que Pastor Principal creía por 100% la palabra de la Biblia. Eso siempre nos enseñaba la palabra de Dios. Siempre nos enseñaba que debemos creer la palabra de Dios. También Pastor Principal siempre meditaba de noche y de día la palabra de Dios para conocer más profundamente a Dios. Y así ha vivido por 43 años con oración, con ayuno, con palabra. Entonces ahora Pastor Principal ha sido superior.
es el mejor del mundo, es la palabra de Dios Padre, pero no está orgullo, no tiene ninguna arrogancia, todavía está buscando la voluntad de Dios Padre. Todavía está pidiendo a Dios Padre para conocer más profundamente el corazón y la voluntad de Dios Padre. Si no podía conocer más profundamente, trasnochaba para entender perfectamente. Nosotros somos hijos de Dios Padre. Somos líderes, trabajadores de Dios. Eso no debemos hacer todo con nuestro conocimiento, sino debemos orar y ayunar. De rodillas debemos orar para buscar la voluntad de Dios. No con nuestro propio conocimiento, sino debemos renovar a nosotros para entender y recibir la ayuda del Espíritu Santo. Eso, y tomando la armadura de Dios Padre y con oración ardiente, con palabra. Eso, y como apóstol Pablo, como pastor principal, nosotros debemos tener una comunión con Dios Padre y recibir el poder de Dios. Meditando la palabra de hoy, oramos juntos. 사람의 좋은 말이나 언변으로 하는 것이 아니라 하였습니다. 오직 하나님, 주님, 성령님만 전해야 되며 성령의 도우심 가운데 전해야 한다 하였습니다. 우리는 목사님을 통해 성령의 도우심 가운데 아버지의 마음을 누구보다 알게 하셨고 배우게 깨닫게 하셨음을 너무나 감사합니다. 그 사랑의 아버지, 좋은 것만 주신 아버지의 선과 사랑 가운데 더 세상을 끊고 아버지 하나님을 닮아가며 변화와 생명으로 나오는 복된 성도님들 되어질 수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사하고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ahora recibamos la oración por los enfermos por la pantalla. Por favor, coloquen su mano en la parte enferma o adolorida. Si no están enfermos, por favor, coloquen su mano sobre su pecho y reciban esta oración con fe. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo, limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo oro en el nombre de Cristo, al enemigo diablo de Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios, sean fortalecidos. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel, inflamación, que la polio, parálisis, artritis y hernias a los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas, que todo dolor lumbago, todo dolor de cabeza y todo tipo de alergia desaparezca, que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera, que toda oscuridad sea echada fuera, que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido que por el poder más alto de la creación, que todo aquello que está débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez, que toda parte de este paralizada sea liberada y que los paralíticos, tuidos y cojos caminen y salten, que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiezan a hablar. Padre, bendice que aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y perfecta y nueva toda parte quemada a la oscuridad
cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios, las células muertas, que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Tal es la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Aumentarles la fe, la esperanza y el amor, que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas de Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar: lo he conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido mucha gracia a través de ese mensaje. Ahora cantemos juntos la alabanza a Mamín número 227 mientras ofrezcamos a Dios. Les amo tanto, ovejas de Dios. Les amo tanto, tus pasos celebramos donde el Padre allí nos espera, con los brazos abiertos. Espero juntos vayamos, las amo tanto, ovejas de Dios. Las amo tanto, tus pasos celebramos porque al Padre yo amo, a las almas también yo aprecio. Mi canción yo espero, más que nunca las amo. Voy a ir allí, mi alma va a estar recordando mis lágrimas. Yo voy a crecer mi fe, nuestro corazón te ofrecemos, a las veces que damos. Tu amor nunca olvidaré, yo voy a crecer mi fe. Voy a ir allí, mi alma va a estar recordando tu silencio. Yo voy a crecer mi fe, porque al Padre yo amo, nadie por su aprecio. Espero transformarme, más que nunca te amo. Juntos vamos y ahora ya todos somos mi pastor. Al Padre, al Señor y al pastor, más que nunca amamos. Para ver nosotros cambiados, alabamos de hoy. Hemos cambiado, hemos cambiado, y ahora ya todos somos por el poder y amor del Padre, Él es